Buenas tardes y bueno, comienza la sesión de tarde de esta jornada intensa. Os quería agradecer a todas las personas que habéis estado aquí presentes y a los que habéis estado en virtual vuestro trabajo, que sé que ha sido muy inspirador y muy intenso. Y bueno, vamos a hacer una presentación un poco del trabajo que se ha hecho así brevemente en cada mesa, o sea, a modo así un poco de cerrar y tal. Y bueno, solo deciros que todo este trabajo se va a destilar en unas guías que elaboraremos ahora también con la ayuda un poco de todos los participantes y tal. Y bueno, los publicaremos y os lo haremos llegar. No me quiero entretener mucho más, quiero dar la palabra a los coordinadores de mesa y bueno, Ibai, por favor. Gracias. ¿De qué somos capaces? Nuestra mesa, como sabéis, hablaba del aprender haciendo. Entiendo que nuestra misión es transmitir esta parte, ¿no?, de los antes, durantes y después, pero bueno, por introducir brevemente, nosotros éramos un grupo un poco más pequeño que el resto. Hemos desarrollado como dos propuestas. Una sería en torno, desde la red urbana de bibliotecas de una ciudad de un tamaño mediano, una actividad orientada al reconocimiento y visibilización de las bibliotecas como agentes del ecosistema educativo y la articulación de un plan de advocacy. La segunda acción o el segundo reto que queríamos cumplir o entendíamos que podría servir para el objetivo de la mesa sería el de desde un espacio de laboratorio en una biblioteca pública, crear un recetario de conocimiento abierto, una fórmula para ir generando un nuevo conocimiento que se pueda compartir y que se pueda reutilizar. Y bueno, os explico brevemente. Si veis que no es exactamente esto, pues me decís que es otra cosa. El consejo para el antes, en el primer caso, en el caso del plan de advocacy y el reconocimiento de visibilización de las bibliotecas como agentes del ecosistema educativo, los consejos para el antes serían el análisis y conocimiento previo del ecosistema, procesos de escucha activa de este ecosistema, y una buena articulación del plan con sus objetivos, procesos, recursos y medios o formas de evaluación, y la sostenibilidad, los riesgos y necesidades también deberían estar en este plan. Para el durante, para la puesta en práctica, sería una planificación y consecución de las acciones que se llevarían a cabo mediante reuniones y el trabajo de grupos. Hemos hablado en nuestra mesa pues de diferentes tipos de grupos, los grupos abiertos en el caso de Media Lab, los clubs en el caso de CityLab. Bueno, hablamos de grupos de ese estilo también, ¿no? Grupos como interdisciplinares y compuestos por gente diversa. Y los consejos para el después serían la iteración, la evaluación, la revisión y de los objetivos una vez hecho este primer testeo, y la búsqueda de una sostenibilidad o una posibilidad de replicar este tipo de acción en otros ecosistemas. En cuanto al repositorio, hemos tenido suerte porque ha pasado por allí Richie en un momento que nos ha dado un ejemplo de repositorio cuando ya habíamos redactado esto y han coincidido, con lo cual hemos dicho, bueno, vamos en la buena dirección, es el repositorio de cultura comunitaria. Hemos visto que lo importante para antes de hacer un proceso así sería coordinar y acordar las necesidades de documentación entre los técnicos y dinamizadores de las actividades. Entendíamos este repositorio como un repositorio donde se podrían recoger actividades, pero también proyectos, por tanto, en cada caso habría que coordinar cuáles son las necesidades, adaptar las fichas de recogida a las actividades en concreto, pero mantener la estructura básica de las mismas, es decir, crear una estructura básica de datos que sirva para archivarlas y sirva para poder cruzarlas. Creo que para eso hay
gran experiencia en esta sala, desde el mundo de las bibliotecas. Y para los consejos para el durante serían darle tiempo y espacio a la documentación, que es algo que suele faltar en muchos de nuestros procesos, y hacerlo, no dejarlo para después. Es un consejo desde la experiencia en nuestro caso, porque es verdad que siempre tu voluntad dice, bueno, ya lo haremos, y luego pues te cuesta años sacar un proyecto que hiciste, documentarlo, y a veces no es posible porque falta el conocimiento, faltan las personas. Los consejos para el después serían, de nuevo, como parece lógico, revisar, corregir y ampliar en el caso de que fuese necesario este proceso de documentación. Y finalmente, pues lo obvio, que es compartir y visibilizar el resultado de la documentación. Y no sé si hay ronda de preguntas o es necesario. ¿No? Bien, gracias. Bueno, pues vamos allá. La mesa, bueno, la que yo voy a hacer un pequeño resumen es la de jugando, la de jugar, la del juego, ¿vale? Entonces se han creado 4 proyectos y voy a hacer un pequeño, bueno, para que se sepa más o menos en qué andábamos, ¿vale? Creación de juegos basados en literatura para que se crearan videojuegos, juegos o estructuras en torno a libros concretos, propuestas. Bueno, para hacer un escape room para entrar a una biblioteca, yo sigo pensando que es mejor para salir, eso sigo. Es el escape room, pero bueno, o sea, aquí libertad. El tercero es un evento de minijuegos basados en matemáticas, o sea, para que se vea la relación con las matemáticas y los juegos, pequeños juegos. Y el cuarto es un proyecto que van a poner en marcha nuestras compañeras de Medellín, parecido, que es hacer que los bibliotecarios creen estructuras de juego, de juguete, de videojuego o de gamificación para mejorar el servicio. O sea, el servicio que dan como biblioteca, ¿vale? Consejos pre, durante y post. Hay como 4 dimensiones, consejos para la institución, otro para el proyecto, otro para las personas que lo van a ejecutar y el tercero sería de cara a los usuarios, ¿sí? Entonces, consejos para antes, fundamental, o el primero, es el compromiso institucional y búsqueda de interacciones con otras instituciones, otros medios, empresas, ONGs, etcétera, etcétera. ¿Vale? Buscar, para el proyecto ya en sí, buscar experiencias previas, no estemos todo el rato inventando la rueda. ¿Vale? O sea, el tercero sería sobre todo el tema de marketing, o sea, que esto, o sea, marketing no en el sentido de pagado, sino que tengamos en cuenta de que cuanto más lejos llegue mejor para la institución y para el proyecto en sí. ¿Vale? Y el cuarto sería la formación de calidad para los dinamizadores, para aquellas personas que van a participar, que es muy importante que estén bien preparados, no... O sea, porque si no los proyectos no funcionan. Y el último, que sería ya para los usuarios, sería identificar aquellas cosas que les mueven, aquellos motivadores, aquellos incentivos que mueven a nuestros usuarios antes de crear un proyecto al vacío. Durante a nivel institucional, ¿vale? Sobre todo sería identificar los problemas, oportunidades que queremos tratar con el proyecto, ¿vale? O sea, eliminar el concepto de queja, es decir, que se están solventando problemas, no grupos de autoayuda, o sea, que eso a veces pasa, que se juntan 3 y es saber quién tiene menos, o sea, es como, o sea, es así, o sea, sí. Luego, a nivel de proyecto, intentar mantener la motivación. O sea, es decir, que los que participen se mantengan dentro de él y abogamos por una serie de estrategias, ¿vale? Como, por ejemplo, acordarnos de que tenemos que se tienen que sentir acogidos por la institución y por el proyecto a nuestros usuarios, ¿vale? Ser un poco flexibles a nivel metodológico para podernos adaptar a ellos. Crear actividades que fomenten la atención. O sea, que fomenten, que estén atentos a lo que hacemos. ¿Sí? Crear relaciones cruzadas entre grupos de distintas edades o grupos de distintas actividades y todo lo demás. Y una cosa que, bueno, que se ha comentado mucho es el concepto de feedback durante el proyecto. O sea, darle pues una referencia de dónde está, cuánto queda, cuánto lleva, cómo lo está haciendo, que a veces lo hacemos, se acaba y no, el proceso también. O sea, no puede ser el objetivo final, ¿vale? Y de cara a la gente que está realizando, sobre todo, documentar el proceso. O sea, documentar
todo aquello que se va haciendo, no solo quedarse con el inicio y el final, sino que el proceso también es importante. Para después, bueno, básicamente tiene que tener muy claro que esto es un proyecto y un proyecto que tiene que ser evaluable, o sea, que hay que saber qué ha pasado y por qué ha pasado, y también esperar feedback por parte de los usuarios. Mejoras, pero también sugerencias para hacer otro tipo de proyectos. O sea, una persona que ha participado en algo ha hecho una inversión y, por lo tanto, va a estar más predispuesto a hacerla si se le escucha, o sea, si se siente parte de ese proceso. ¿Sí? Seguimos con documentar tanto el proceso como el resultado y también intentar estructurar la metodología antes de acabar. Antes de acabar todo el proceso, hacer como lo que nosotros llamamos post-mortem, ¿vale? Que es en videojuegos, que es coger y decir, vale, ¿qué hemos aprendido, qué hemos hecho mal, qué hemos hecho bien y sobre todo qué nos hemos quedado por el camino? Que a veces es el motor del siguiente proyecto. Esto que se ha quedado, ¿vale? O sea, respecto al proyecto también, generar continuidad o intentar pensar cómo puede ir a continuación y sobre todo desligado de la institución. O sea, hablábamos, pues, por ejemplo, en los minijuegos de matemáticas, que intentar fomentar competiciones dentro de los institutos, dentro de otros, o llegar a colaborar con otros museos, en este caso, de las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y, por último, respecto a los usuarios, es crear embajadores y prescriptores. Es decir, intentar que aquellas personas que se han motivado más, incluirlas dentro de los usuarios para que ellos sean los que prescriban, que vuelve a iniciar con el antes de... Eso es una acción de marketing. ¿Vale? Marketing suena mal, pero es de comunicación, difusión y sobre todo que el dinero público pues tenga el máximo valor. Y nada, muchas gracias. Hola de nuevo. A ver, llevo muchas hojas, ¿eh? Este grupo era bastante numeroso y ha hablado mucho, han salido muchos formatos. Espero hacer una síntesis que tenga sentido y pido disculpas a los compañeros y a las compañeras si ya me voy a saltar cosas, porque va a pasar seguro. Bueno, primero, hemos estado trabajando formatos bastante diferentes. En un caso, se ha trabajado cómo debería ser la figura del bibliotecario, bibliotecaria, documentarista para que pueda funcionar en este entorno híbrido, ¿no?, de acompañamiento a la investigación. Otro formato que hemos trabajado es un repositorio digital. Luego tenemos un podcast radio y luego tenemos un trabajo más de producción, de ideación de un laboratorio conectado con una biblioteca. En este caso, para unos usuarios concretos, o sea, jóvenes de más de 15 años que se dedican a la investigación. Voy a empezar por la figura del bibliotecario o bibliotecaria porque creo que es fundamental a nivel para establecer unos principios de diseño que sean útiles y que permitan diseñar políticas al respecto. Claro, esta figura profesional, tal como está, sirve, pero necesita un empoderamiento, una formación, unos recursos más para que pueda funcionar como figura que acompaña procesos de investigación de sujetos muy diversos, ¿no? Entonces, primero debería tener una capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, un compromiso con la sociedad, y que esta tarea de difusión y de acompañamiento de la investigación sea algo reconocido en su figura profesional, porque casi siempre se trata de acciones voluntarias que hacen unos enrolladas y que luego acaban, bueno, haciendo cosas muy, muy interesantes, pero que al igual no son sostenibles en el tiempo, ¿no? Y en esas tareas que se han identificado se habla de consolidar una relación sistémica con la comunidad para que se puedan detectar oportunidades de proyectos y pueda ser un punto de partida de esta acción de mentoría, ¿no? Se necesitan unas infraestructuras de difusión ya desde el principio y, sobre todo, que la actividad de difusión se reconozca dentro de la tarea profesional, ¿no? En ese sentido, a nivel metodológico, se necesitan una formación en la que se llaman soft skills, se necesita hacer presión política para que la investigación en estos entornos entre en la agenda política de las comunidades
y se necesita sistematizar, digamos, lo que son los flujos de trabajo que esta tarea implica, ¿no? Cómo se acompaña a una persona, sea la que sea, en un proceso de investigación, cómo se acompaña a una institución en un proceso de investigación. Durante, lo que se recomienda es tener un seguimiento activo, esto en todos los formatos que hemos ido trabajando, y un retorno social acompañado de una evaluación participativa y comunitaria de todas las acciones, ¿no? O sea, un poco adquiriendo ese compromiso típico de la investigación, como lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con recursos públicos, también lo que vamos a devolver a la sociedad tiene que estar abierto, accesible y utilizable, y se tiene que pensar en su impacto. Estas son cosas, no me da tiempo de hablar de todos los formatos, ¿no? Pero os estoy identificando las cosas que son comunes, ¿no? En el repositorio digital, por ejemplo, hemos destacado la importancia de adoptar metodologías ágiles, de gestionar la información de una forma que sea utilizable y cuidar muy bien, al ser un entorno digital, el diseño de experiencia de usuario y de accesibilidad para que todo ese material sea accesible, sea representativo. Obviamente, siempre estamos hablando de acceso libre, de código libre, sea a nivel metodológico que a nivel de licencias, ¿no? De los materiales que se producen. En el podcast también, que es otra oportunidad de hacer investigación social participativa a través de la escucha activa, de la observación del entorno, y que luego todo esto se acompañe de la adquisición de destrezas técnicas, de herramientas, etcétera, etcétera, va siempre en la misma línea, ¿no? Y bueno, se trata de aprender competencias que son transversales acompañadas de competencias más técnicas. En todos los casos necesitamos unos espacios físicos que son diferentes de los espacios tradicionales de las bibliotecas, o sea, o salas de producción audiovisual o espacios sucios donde se pueda hacer ruido y se puedan hacer experimentos y se puedan hacer cosas diferentes de una sala de lectura. Y en casi todos los casos hemos pensado en espacios flexibles, o sea, que no se va a quedar fijo, y hay posibilidad de montar laboratorio pop-up de bancos que se abren y los materiales se ponen a disposición de los participantes. Y siempre todo va acompañado por una capa digital, que sea un repositorio, que sea una red de difusión de los resultados, pero siempre hay esta capa en varios formatos de acceso libre, formatos wikis. También estoy muy de acuerdo que no hay que volver a inventar la rueda, o sea que ya tenemos cosas que nos pueden ayudar. Y en relación a bueno, para cerrar, digamos que hay un aspecto de igual más epistemológico, ético, respecto a los conocimientos que se produzcan con estas metodologías, y lo hemos trabajado más en el grupo del laboratorio, la necesidad de establecer unos protocolos de praxis, ¿no? Cómo se hace, a nivel ético, cómo nos movemos y cómo nos relacionamos con los participantes, cómo nos comportamos en relación del plagio o de las típicas cosas que se plantean en investigación a través del comité ético. Aquí también se tendría que hacer, pero de una forma más compartida. Y la importancia de que todo siempre se haga con la intención de conectar ámbitos disciplinares diferentes, y que cada uno permita al otro de entender más cosas, de pensar futuros, de pensar imaginarios y posibilidades que vayan más allá, ¿no? Y que sirvan más allá de los ODS, ¿no? Para imaginar un futuro posible que involucre a todo el mundo, que sea común y que capitalice, digamos, el patrimonio cultural que tenemos a disposición y humano. Gracias. Vale. Bueno, nosotros, para el abordaje de las TIC, ¿no? Cómo aprender en la biblioteca con las TIC, pues de entrada hemos identificado como 3 formatos que supongo que también porque nos posicionamos desde como la parte más de la alfabetización, que serían como más clásicos, ¿no? El típico corto, medio y largo plazo.
pero ahí vinculándolos cada uno a un tipo de aprendizaje distinto. Es decir, las píldoras o los corto plazo como una fase de descubrimiento, de facilitar descubrimiento y buscando esta motivación en estos nuevos aprendizajes. Los de medio plazo o formaciones, digamos, de más de una sesión que nos permitan hacer un abordaje más profundo y más instruccional de cómo utilizar las herramientas. Y, finalmente, los de largo plazo ya relacionados a proyectos y retos de motivación personal de los grupos formados y que, conectando con estas necesidades, por tanto, tengan más significado para ellos y les permitan hacer un aprendizaje más profundo. Con este marco que hemos como identificado en la parte previa de los post-its, hemos planteado, en verdad, hemos llegado a cuatro propuestas, pero también porque hemos dividido el equipo en dos, los del virtual y los del presencial, por facilidad. Y después la gran alegría es que muchas cosas coincidían y estábamos de acuerdo sin haber estado compartiéndolo, así que, y además veo que con algunos de las vuestras también, así que estamos ahí remando en el mismo barco. Pero lo que hemos hecho es diseñar una práctica de corto plazo, una formación concreta específica, una a medio plazo que lo que quiere abarcar es como la suma de varias píndolas de estas quizá más demostrativas, pero ya entrando en la práctica, una de las metodologías que salía era el Learn by Doing, ¿no? En poner mucha práctica, que la gente toque mucho las herramientas que queremos que aprendan y que se las hagan propias. Y finalmente hemos hecho como un diseño como más ambicioso de proyecto a largo plazo que integre todos los conocimientos anteriores. Para haceros una idea, en el objetivo del de a largo plazo nos planteábamos que llegara a surgir de algún grupo de los de la biblioteca creados pues un proyecto de ser un medio local referente. Es decir, si podemos crear un proyecto, por ejemplo, de comunicación digital que empiece desde qué es la comunicación digital, aprendamos las herramientas en los kits conjuntos y al final tenemos un proyecto que sea pues, un podcast, una revista digital que puede incluir el podcast y el vídeo y todo lo que haga falta, ¿no? Según la motivación o las necesidades de cada uno, pues si consiguieran como comunidad que fuera referente para explicar lo que pasa a su alrededor, pues ya sería como el gran triunfo comunitario y compartido. A nivel no voy a entrar en cada uno de las fichas porque eso ya luego supongo que las compartiremos. Sí que compartir un poco pues, los consejos, que creo que al final era lo que nos motiva un poco a ver, porque creo que podemos replicar las fichas tal y como fuera, que es uno de los grandes debates, veo en general, el de la compartición. Sí que nos ha salido que muchos de nosotros compartimos nuestras propias fichas y nuestras actividades y formatos en nuestros propios medios, en nuestras memorias, en nuestras páginas web, pero la falta de un repositorio común que le hemos puesto deberes a Diego, en plan le hemos dicho, móntalo, y pondremos allí. Y yo les reclamaba que si queréis encontrar recursos allí, pues que hay que ponerlos también, ¿no? Que a veces siempre buscamos, pero nos falta aportarlos. Pues bueno, buscar o quizá que alguien se ocupe de hacer esta recopilación de recursos por todas las webs y repositorios propios y los unifique en un sitio para que sea más fácil de replicar. Pues bien, para Lantes apostamos por una buena difusión, por concretar bien el perfil previo de los participantes para tener unos niveles más o menos acordes y quizá indicarlos en la inscripción previa, tener guías de contenido para que la gente sepa exactamente a qué viene, diagnosticar las necesidades de entorno para posibles alianzas, identificar mediadores de la comunidad, muy importante, la gente de la comunidad que detecta qué necesidades tienen pues los participantes de la misma y que nos traslade esto para poder proyectar cápsulas o formaciones que respondan a esas necesidades. Y a poder ser que ellos mismos se involucren en las formaciones, ¿no? Que formen parte de la gente que participa como formadores porque crea vínculos tanto con la biblioteca como con los participantes.
conocer recursos de esta misma comunidad, un poco para no reinventar la rueda, pero también para no pisarnos los pies unos a otros, porque al final resulta que en la puerta de al lado están haciendo un taller similar y nos estamos solapando. Pues buscar colaboraciones también a ese nivel, ¿no? O coordinarnos o incluso hacer intercambios entre unos y otros y proyectos comunes. Preparar bien previamente estas metodologías innovadoras. También ha salido en nuestro equipo lo de hacer un escape room, más para conocer la biblioteca que para escapar o para entrar, pero bueno, todo es un juego, la cuestión es jugarlo. Pero bueno, pues esto, ¿no? El hacer que el aprendizaje sea vivencial para que realmente sea significativo para el que lo adopta. Durante la formación, pues generar confianza, aprender haciendo, más práctica, conocer bien el nivel. Hemos incluso hablado de hacer dinámicas, incluso rompehielos si hace falta, para detectar en qué nivel están, en qué momento están tecnológicamente hablando, para saber a partir de qué punto partimos esa formación y ese aprendizaje mutuo, ver desde dónde empiezan los que tenemos delante o a nuestro lado. Y generar seguridad también en el entorno de aprendizaje, ¿no? Mucha gente viene con el miedo, es que si toco lo rompo, es que si toco se borra. Pues no, romper eso y generar seguridad de que no pasa nada, estás en un entorno de aprendizaje y eso es también súper importante, sobre todo en estos entornos de alfabetización. Para el después, enganchar al participante desde con un premio final de algún tipo, engancharlo también con la posibilidad de volver después a resolver sus dudas, aunque sea fuera de un formato de aula, a que se apunte a las siguientes, ¿no? Pues si hablamos de itinerarios a largo plazo, pues también que se una a estos grupos, generar estos grupos que además toda la parte social que generan más allá del aprendizaje, pues son de apoyo mutuo y que les servirán más allá del conocimiento, sino pues como resolver en la vida otros temas, aunque no sean tecnológicos. Publicar y compartir las fichas y las prácticas para que se replieguen. Lo podemos repetir 20 veces, pero va a estar ahí, es como el elefante en la cacharrería, ¿eh? Y bueno, también ha salido la idea, que quizá no es nueva, pero sí importante recordarla, de tener espacios de acceso libre donde la gente pueda acceder a la tecnología quizá de forma más informal, pero para resolver sus necesidades, para poder seguir adelante con los proyectos que tienen en grupo, pues igual de forma individualizada, donde puedan resolver dudas, donde puedan resolver trámites. Recordemos que no todo el mundo en casa tiene las mismas oportunidades y entonces estos espacios también generan como espacios de comunidad y de resolver dudas de tecnología. Y de aquí ya luego pasarán a los proyectos de makers y a hacer videojuegos y a investigar, así que, y cómo no, a leer, pero eso ya te lo dejo a ti, Tomás. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo ha trabajado la idea de la lectura o de aprender a través de la lectura. Y pues una de las cosas que nos hemos encontrado a la hora de establecer los proyectos es que algunos de ellos los reconocemos como ya existentes, cosas que ya están hechas. Por ejemplo, hemos propuesto y hemos seleccionado pues una cosa tan convencional como presentación de lecturas de autores o proyectos como ciudades lectoras o barrios lectores. Otras ideas, la recomendación de lectura entre iguales, que lo hemos identificado, esos iguales serían docentes o profesionales, no el lector silvestre. Los programas de formación lectora para familias y un repertorio de lecturas juveniles, y también hemos seleccionado el clásico elemento de los clubes de lectura. Todo esto son prácticas muy institucionalizadas y nuestra alerta es decir que sobre ellas hay que reflexionar para enriquecerlas y para hacerlas a través de unas dinámicas que respondan a la idea de laboratorio, participación y de encontrar valor. Pero en sí, los nombres de los proyectos son nombres que podemos encontrar ya en nuestras instituciones. Entonces, nos hemos planteado también que hay una dificultad institucional presente en todas ellas, es que hay que
identificar los actores que tienen que colaborar, participar y tender puentes. Y como proveníamos unos del entorno educativo, del entorno académico, del entorno de la biblioteca o del entorno de los movimientos ciudadanos, existen diferentes esferas que necesitan colaborar o convertirse en una, pero no lo son. Por lo tanto, hay la idea de que estas actividades de lectura no pertenecen al ámbito de la cultura o del patrimonio, sino a esas esferas de mediación, y como tal mediación están muy relacionadas con la educación y con la mediación con grupos sociales en las que hay que identificar los recursos, las barreras, las motivaciones y la forma de tejer estructuras para colaborar que nuestras instituciones públicas y nuestros organismos o incluso empresas están transformándose para intentar responder, y hace falta una cierta creatividad institucional y habilidades de gestión de equipos diversos y de agendas diversas que no es banal. Por lo tanto, la lectura como bien social debe estar enmarcada dentro del ámbito del bienestar social, de la cohesión ciudadana, y no como una mera destreza educativa o como un adorno cultural. Por lo tanto, que instituciones como el Ministerio de Cultura estén viendo la cultura como algo que no es meramente el adorno, ya nos supone un reto. Entonces, sobre estos proyectos hemos planteado que dentro de esa idea de mediación pues hemos hecho hemos dividido entre aspectos metodológicos, de implementación y de contenido, que comparten de alguna forma todos estos proyectos que pueden parecer que ya están hechos, pero que necesitan hacerse de una manera más significativa. ¿Cómo? Pues a través como principio metodológico de consejo para antes, a través del codiseño o el diseño de estas actividades, contando en su concepción con la comunidad, con sus intereses, con su punto de partida y con sus expectativas. Pero al mismo tiempo, la comunidad necesita ser acompañada y ese codiseño también necesita cierto liderazgo para identificar temas sensibles, temas que enriquecen a la sociedad, temas que abordan conflictos o dificultades de convivencia, que pueden ser los objetivos del milenio o la crisis de refugiados o identidad, género, pobreza, cualquiera de los elementos que necesitan también cierto liderazgo por parte de las instituciones en su agenda. Por lo tanto, el codiseño y el liderazgo tienen que equilibrarse. Y eso nos lo encontramos, esos equilibrios que hay que saber manejar, nos los encontramos como conflictos a la hora de diseñar o tomar decisiones, identificar actividades, contenidos, consejos, recursos. En el tema de los recursos sí que planteamos que el diseño de programas obliga, en todos los casos, a distribuir los recursos, el dinero, el personal, la atención, los tiempos, entre aquellas acciones de planificación, implementación y evaluación. No se pueden abandonar ninguna de las tres, porque entonces los proyectos flaquearán en alguno de los aspectos. Sí que hemos visto también como aspecto muy importante dentro de la implementación o la metodología la necesidad de probar, descubrir herramientas de evaluación, digamos estadísticas o métricas cualitativas que hablen no del impacto del número de personas, no del número de libros, sino del impacto en el desarrollo personal, en las personas, en los lectores. Ya no en el acto de leer o en aquello que se lee, sino en para qué nos vale. Y eso requiere metodologías diferentes, valientes, y que se alejan de los números, de metros lineales o de presupuesto o de número de eventos. Esas medidas no reflejan lo que buscamos y requiere también cambiar las propias dinámicas de evaluación. En lo que respecta a los contenidos, vemos que es importante en el proceso, en estas actividades relacionadas con la promoción de la lectura, que está vinculada con la industria y con los medios y con ciertas agendas de promoción, equilibrar, mantener en los proyectos la autonomía, la independencia y la honestidad, para no verse empujados por los intereses de una editorial, de un grupo de presión, y eso tiene que detectarse como problema a la hora de gestionarse. Las actividades relacionadas con la lectura, su contenido tiene que tener un carácter conversacional y hay que aprender a generar esa conversación y esos espacios de conversación en relación a lo que significa la lectura, a lo que es la lectura.
porque hay que identificar malas praxis, como preguntas que conducen a callejones sin salida, dificultades de expresarse, que es una de las cosas que se debe aprender en los procesos de lectura, es sacar aquello que nos haya aportado la lectura. Y eso. Pero además de esa conversación, en el otro lado de la balanza ponemos que también las actividades de recomendación, de repertorios de lecturas, de recomendaciones, además de conversacionales, tienen que de alguna forma ser datos en la red, ser datos abiertos, ser datos interoperables, ser datos que puedan ser explotados por otros para generar apuestas creativas, para jugar o para experimentar con aquellas propuestas, presentaciones, contenidos, para que se puedan reutilizar. Y eso también debe de incorporarse al diseño. Y no son asuntos fáciles porque también hay que analizar en qué fallan o cuáles son las barreras que encontramos en los proyectos que se podrían decir, lo que estáis proponiendo es esto, en qué están fallando hasta ahora para hacerlo de otra manera, para encontrar la manera de hacerlo correctamente. También en relación a los contenidos de este tipo de actividades de ciudades lectoras o de recomendación entre iguales o de promoción de la formación lectora para familias, el equilibrio entre la actualidad y la recuperación de ese fondo de armario de lecturas o de contenidos, de ese fondo histórico, pero histórico reciente, combinado con la actualidad y con el propio mercado, que es otro agente más que participa en la recomendación de lecturas. También hemos detectado que hay proyectos que funcionan bien de forma informal, en grupos informales, y que su institucionalización puede hacer que no funcionen. Por lo tanto, son elementos que hay que encontrar cuál es la estrategia adecuada para cada proyecto para hacerlo funcional. Hemos incorporado también que la lectura es una actividad, una carrera de fondo, una actividad lenta, una actividad que nos hace percibir el tiempo de otra manera, que construye el tiempo de otra manera, pero que también necesitamos devolver microdemos, microsatisfacciones, resultados, incentivos dentro de todos estos procesos que pueden tener un ciclo largo. Hay que encontrar la forma de compatibilizar la lectura como una actividad densa con las recompensas de lectura que mantengan la motivación y el equilibrio. Y la idea de huella digital. ¿Cuál va a ser la huella digital de cada una de estas acciones? Reflexionar sobre ella, porque no es meramente grabar en streaming las presentaciones, difundir muchos contenidos, sino esos contenidos de qué manera reflejan también una síntesis de aquello que, en lugar de inundar el espacio digital, lo alimenta de una manera proporcionada y, por lo tanto, tiene más posibilidades de incorporarse en la cadena de transformación o de valor de otros agentes. Ha sido un trabajo complicado por el tiempo, por la identificación de los aspectos metodológicos y por la diferenciación y por la selección de elementos. Más o menos ese es un poco el panorama. Bueno, esta ha sido una aventura que empezó antes de pandemia, ¿no, Diego? Sí. Que nos encontramos pues, con los compañeros de Media Lab, Prado, ¿no? Con Marcos, con Ampari, con gente también del ámbito de bibliotecas, que intentamos organizar este encuentro, ¿no? Pero nos mandaron a casa, ya os acordáis. Y después de todo esto, pues hemos seguido intrigando, ¿no? Tengo aquí compañeras de Frena la Curva, de una experiencia también que nos permitió pues, navegar ese contexto de crisis sanitaria y de crisis personal, ¿no? Y social que hemos vivido, pero estamos aquí y esta jornada que parecía, ¿no? Pues, que nos ha costado un poco hacer realidad, pues está ya llegando a su final, aunque el final de hoy no es el final, es un continuará, ¿no? Un punto y seguido, porque veis que en las mesas, ¿no? Hay mucho material y todo esto pues es obligación nuestra ahora procesarlo y primero devolveroslo a vosotras para que podáis ¿no? incluir el feedback y luego pues abrirlo, ¿no? a toda esa comunidad de las otras bibliotecas que nos están viendo ahora o pueden ver más adelante el vídeo de esta sesión.
Pues sí, nada, yo solo, pues a modo de introducir ahora la sesión que viene ahora, ¿no? Del colaboratorio, por contextualizar un poco por qué, ¿no? Se presenta en esta jornada el colaboratorio, pues contaros un poco la experiencia que tenemos. Desde laboratorios bibliotecarios, antes de trabajar con Media Lab Prado, no habíamos trabajado nunca con ningún agente del ecosistema de la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, hemos estado explorando estos años, como os comentaba antes, la confluencia entre bibliotecas y participación ciudadana. Y bueno, hemos visto las posibilidades que tiene esto, ¿no? Durante la pandemia participamos en Frenar la Curva también un poco y tal, pero bueno, desde entonces no habíamos vuelto a tener contacto con esta comunidad que vemos con mucha alegría, pues que sigue viva y haciendo cosas y con proyectos muy interesantes, ¿no? Nos pareció cuando Laia nos propuso incluir representaciones del colaboratorio en esta jornada, nos pareció una idea estupenda, ¿no? Pues para reconectar un poco con este mundo, ¿no? Nosotros, claro, la gente que está ahí en el colaboratorio sois, pues bueno, unos profesionales de esto, con amplia experiencia y tal, y nosotros somos unos recién llegados, ¿no? Pero bueno, creo que lo que podemos aportar es pues una comunidad de práctica, ¿no? En torno a una metodología, ¿no? Concreta, que es la metodología que desarrolló Media Lab Prado y tal, Marcos García. Y bueno, esta comunidad de práctica, a través del curso de cómo montar un laboratorio ciudadano en tu biblioteca o en bibliotecas e instituciones culturales, que coordina Mariana, que está aquí con nosotros, pues se está creando una comunidad de práctica muy interesante. Este año celebramos la tercera edición, que empieza el 16 de mayo, todavía estáis a punto de apuntaros si queréis. Y bueno, ya tenemos cerca de 1000 inscritos, ¿no? De España y Latinoamérica, que nos parece que tiene muchas posibilidades esto. Solo decir nada, que alrededor de esta comunidad de práctica hemos configurado pues, un grupo de trabajo que está profundizando en todo esto, en el ámbito de las bibliotecas, que está formado por Óscar Hernández, de la Autónoma, Arantxa Mariscal, de Tabacalera, Alicia Sellés, de Cesaviz, y Francisco Filippi, y la gente de Musol, que coordinamos desde la SGCB, ¿no? Quiero decir con esto que nosotros vamos a trabajar en esta línea en los próximos años y bueno, y que estamos encantados de poder participar dentro del colaboratorio en alguna medida y seguiros la pista porque nos parece muy interesante. Pues nada, para cerrar, agradecer a las que han estado coordinando, ¿no? Las mesas por ese duro trabajo de síntesis, de devolvernos todo esa lluvia de ideas y ese destilado de conocimiento que nos habíamos prometido hacer. Así que gracias Tomás, Ana, Su, Carlos y Ibai, y por supuesto gracias a todas vosotras también por estar aquí con nosotras y tener esa generosidad de querer compartir y de querer sumar, porque como decíamos también en Frena la Curva, juntas somos más fuertes. Y para hacer estos retos que tenemos y que son tan importantes y tan valiosos, pues nos necesitamos. Así que desde aquí, desde el City Lab de Cornellá, desde esta ciudad que nos gusta ser, ¿no? Ciudad de acogida y de nunca dejar a nadie atrás si podemos, pues estamos muy satisfechas de haber contado con todas vosotras, con todo vuestro conocimiento, con toda vuestra competencia y buen hacer, y también con vuestro corazón, ¿no? Porque al final las cosas tienen esos tres componentes. Así que muchas gracias a todas.